Vamos a continuar ahora con Romanos, la carta a los Romanos, y llegamos al capítulo tal vez para algunos más controversial que existe. Sin embargo, yo considero que es el capítulo más claro que hay en la Biblia. Y hermanos, luché con este capítulo, tengo que decirlo. Sole es testigo. Soledad, cuando estábamos en el segundo año del seminario bíblico, yo no había leído este texto, o si lo leí muy por encima, no le había prestado atención, no tenía las herramientas para tal vez acercarme correctamente al texto y hacer una exégesis o hacer una interpretación correcta del texto. Lo cierto es que no sé por qué, pero lo pasé de largo. Hasta que un día en los seminarios, si imaginás que era matarnos a debates, hermano, te imaginás bien, porque era eso. Entonces, en un día empezamos a debatir y empezamos a pelear entre todos por este texto, Romanos capítulo 9, porque como saben, este texto conlleva una división de pensamientos, ¿sí?, en cuanto a la elección de Dios. Y algunos dicen, bueno, pero si nosotros hacemos una exégesis correcta, vemos que en realidad el texto habla acerca de la elección de Dios sobre Israel. ¿Sí? Muchas personas me han dicho eso, hermano, elección es elección. Sea de Israel, sea de Pepe, sea de quien sea de Julián, sea de Joel, es elección. No podemos decir no, porque solamente acá se trata de Israel, como que Dios actúa de una manera diferente con un pueblo como es Israel y deja a otro pueblo aparte o a otros pueblos a su deseo. Sin embargo, en ese tiempo de controversia y de debate, en un momento luchando con este texto, fui quebrado por el Señor y mi pensamiento, mi corazón dijo, Señor, si vos actuás de esta manera y si vos haces lo que el texto dice, lo que a mí me queda es decir solamente amén. Yo no soy quien para decirte a vos cómo podés o no actuar con tus hijos. Y hermanos, si nosotros dijéramos que el tema principal, que lo he escuchado muchas veces, de este texto, Romanos capítulo 9, es la elección, estaríamos equivocados. Sería una mala interpretación del texto, aunque creo que la elección de Dios tiene una gran parte del tema en el capítulo 9. Sin embargo, creo que hay un tema principal o una idea principal del autor, el cual no tiene que ver con la elección, o por lo menos no es específicamente la elección. Sin embargo, hay diversos temas. Como dije, hay 3 temas por lo menos que vamos a tocar hoy, que vamos a hablar. Y estos temas tienen que ver, por ejemplo, el primer tema con la incredulidad de Israel y el cómo esta incredulidad conmueve el corazón de Pablo. De hecho, hermanos, si recuerdan, la semana pasada en la predicación terminamos de una manera. Era casi gloriosa, el clímax de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todos dijimos amén, ¿verdad? Dijimos, wow, qué glorioso. Como dije al principio de esta carta, es como Romanos, es como ir saliendo, como el tren que va saliendo de la oscuridad y llega ahora el resplandor de la luz, y el resplandor de la luz es este texto, el saber de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, nada significa nada. Vos vas a decir, pero bueno, Fernando, si vos supieras las cosas que yo hago, hermano, nada es nada. Pero Fernando, tengo tantos pecados, hermano, nada es nada. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas en el futuro, absolutamente nada, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Nada puede separarte del amor
de Cristo Jesús. Esto implica la seguridad de la salvación. Si nosotros estamos o nos consideramos salvos y creemos que somos salvos y creemos que tenemos seguridad en la salvación, no es por los méritos que nosotros hagamos. No es que Dios te dijo, bueno, a partir de ahora te toca a vos, yo ya te salvé y ahora, ojo, cuidá tu salvación con temor. No, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Pero Dios es el que pone tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Y Dios es el que nos, como leyó Mati hoy, que nos sostiene en su mano. Nosotros somos sus ovejas, nosotros somos su pueblo y Él nos sostiene. Esta es la seguridad en la cual nos encontramos, hermanos. Por eso es inentendible que haya personas que dejen de congregarse y dejen de ser parte de una comunidad. Porque al entender esto, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, somos liberados a vivir ahora sí una vida conforme a lo que Dios nos manda y requiere de nosotros. No porque nosotros estemos esforzándonos, sino porque ahora que somos o que estamos seguros en las manos de Cristo, podemos hacer libremente. Ahora miren la diferencia. Como dije, el clímax está en el capítulo 8, versículo 39 en Romanos. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Él ha hecho una expiación perfecta por nosotros. Él es nuestro representante, nuestro segundo Adán. Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos lleve a una vida en santidad, para que Él nos convenza de pecado y nos lleve a una vida en santidad. Cristo ha hecho todo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, miren cómo comienza el capítulo 9. Miren si no es raro esto. Recuerden que cuando la Biblia fue escrita, no existían capítulos ni versículos, ¿sí? Era una carta continua. Digo la verdad en Cristo, no miento. Recuerden, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y ahora comienza de esta manera. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo o le agarró una bipolaridad, pero estaba en el clímax de que nada me puede separar del amor de Cristo. Aleluya, amén. Pero tengo una tristeza, tengo un dolor. Hermanos, miren el corazón de Pablo. Pablo nos dice a nosotros que nosotros debemos ser imitadores de Él, como Él lo es de Cristo. Hermanos, Pablo es el modelo o un modelo en las Escrituras de cómo nosotros debemos actuar como cristianos. Fíjense el versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Ven el por qué el dolor de Pablo? ¿Ven por qué Pablo pasa del clímax de lo tremendo de la obra de salvación, de la gloriosa obra de salvación y de la seguridad de la salvación, pasa ahora a este sentimiento de gran tristeza y gran dolor? Es ni más ni menos que por los perdidos. Pablo sabe que está seguro en las manos de Cristo. Pero hermanos, el corazón de Pablo no lo llevó a ser egoísta. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos comportamos como egoístas. Hay dos opciones en esto.
O somos egoístas en no sentir lo que Pablo sintió, o en verdad no creemos genuinamente. Pablo le dice o le dice a los romanos que él incluso desearía ser anatema, separado de Cristo. La palabra anatema en el texto original significa ser maldito por Dios. Esto me recuerda rápidamente a la escena en la cual Moisés se ofrece delante de Dios como expiación por el pueblo, diciéndole a Dios, Dios, no hagas daño al pueblo, haz conmigo lo que quieras. Hermanos, cuando Cristo vio a la multitud que estaban como ovejas sin pastor, el texto bíblico nos dice que Él se dolió. En el texto original significa que Él sintió un dolor tan profundo que incluso sus entrañas se conmovieron. Yo no sé qué nos ha pasado a nosotros, los de sana doctrina. Nos hemos encerrado tanto en estudiar y en saber y en debatir y en pelear que nos hemos olvidado de la gran comisión. Nos hemos olvidado de mirar a los costados y de volver a sentir el dolor por aquellos que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Ayer a la tarde, 4 hermanos salieron a evangelizar en nuestra iglesia. 4 hermanos. Quiero que por un momento pienses rápidamente, no estoy queriendo generar culpa. De última instancia, si hay culpa en tu corazón es porque la palabra lo dice. Pero quiero que pienses por un momento, hermano, ¿qué estuviste haciendo ayer a las 5 de la tarde? Muchas veces nosotros nos olvidamos de la importancia del sentir el dolor y la tristeza por aquellos que no conocen a Cristo. En este caso, Pablo está hablando de los israelitas, sus parientes en la carne. Como dije, hay 3 temas. Me olvidé decir, el tema principal del capítulo 9, como dije, no es la elección, sino es la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel en cumplir las promesas. Como dije, Pablo está conmovido en su corazón por sus hermanos israelitas. Y él ahora hace una descripción de quiénes son estos israelitas. Hermanos, debemos comprender lo que el texto bíblico nos dice en cuanto al futuro de Israel. Porque hay 2 opciones dentro de las iglesias y esto no estamos nosotros fuera de este movimiento. Tenemos 2 opciones. Hay iglesias o hay pensamientos que son extremistas en cuanto a Israel y siguen considerando que Israel es el pueblo escogido por Dios y algunas iglesias incluso hasta los pastores utilizan kipá y está la estrella de David ahí atrás y tocan el shofar y eso es un extremo. Pero también existe un movimiento antisemita el cual odia a los israelitas y creen o enseñan que Dios no está interesado en el pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a ver lo que el texto dice. Pablo nos muestra qué significa la Israel de Dios. En Gálatas, él nos habla acerca de la Israel espiritual de Dios. Porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria y los pactos,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo. Hermanos, pregunto en esto, y una pregunta que debemos hacer al texto, ¿de quién está hablando Pablo? ¿Está hablando de una Israel étnica o está hablando de una Israel espiritual? Lo cierto es que en este texto lo que Pablo está haciendo, está describiendo a la Israel étnica. No podríamos decir de que Pablo se está refiriendo a la Israel espiritual hasta el momento, porque él nos da ciertos parámetros de quién es Israel. Dice Pablo, a ellos pertenece la adopción como hijos, a ellos pertenece la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, o sea, la ley de Moisés, el culto, libro de Levíticos, las promesas dadas a los patriarcas, y termina diciendo, según la carne, y de quienes, según la carne, procede Cristo. Pero continúa diciendo Pablo, y quiero que entendamos esta parte importante, porque en el versículo 6 está la clave del texto. Versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el centro del texto bíblico. Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado. Ahora, quiero preguntarte esto, si tuvieras que hacer una exégesis, un pequeño análisis del texto, ¿por qué crees que Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si yo estuviera en el capítulo 8, diciendo con Pablo que ni lo alto, ni lo profundo, ni las cosas creadas me pueden separar del amor de Dios. Y luego voy al capítulo 9 y veo que Israel ha sido desechado por Dios. Entonces lo primero que diría es, si Dios falló su palabra con Israel, entonces también Él puede fallar su palabra conmigo. Y recordemos el tema principal del capítulo 9, ¿cuál es? La fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Pablo está diciendo, Dios es fiel. La palabra de Dios no ha fallado. Y miren ahora la aclaración que hace. Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ahora Pablo nos está hablando de la Israel espiritual de Dios. Quiero explicarte rápidamente esto y de una manera muy sencilla. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay una Israel étnica y dentro de esa Israel étnica Dios tiene un pueblo el cual ha elegido. Eso es lo que Pablo dice. ¿Quieres que te muestre con el texto? Fíjate, versículo 7 en adelante. Y no son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que con Isaac será llamada tu descendencia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que por medio de la fe venimos a ser descendientes de Abraham. Solo por medio de la fe, sola fide. Fíjense cómo continúa versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho
nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme, y ahora sí entramos al tema de la elección, permaneciera no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo que Pablo nos está diciendo es que él tiene, primero, un gran pesar, un gran dolor, continuo dolor y gran tristeza por el pueblo de Israel. Pero él también entiende, y esto es lo que Pablo aclara, que no todo Israel, que no todo el pueblo étnico de Israel es en realidad el pueblo de Dios. En realidad, lo que Pablo dice, el pueblo de Dios son todos aquellos que tienen fe, los hijos de la promesa. Por esto, hermanos, es que también exclamamos de que no hay salvación fuera de Cristo. Nadie que no reconozca a Cristo como el Salvador de pecadores podrá ver a Dios jamás. Como dije, la segunda parte del texto nos habla acerca de la elección. Y hermanos, seguramente aquí tenemos dos posturas. Seguramente estás en una de las dos situaciones. O estás en la situación en la cual yo me encontraba antes de pelear con este texto, en el cual decís, Dios no puede ser así, porque Dios tiene que ser como yo quiero que sea, ¿no? Dios no puede pensar de esta manera, Dios no puede ser y no puede actuar de esta manera. O estás en mi situación posterior, luego de que el Señor abrió mis ojos con este texto y decir, Señor, es como vos deseás hacer, porque vos sos Dios. Desde el versículo 14, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la elección de Dios. Si bien es verdad, está íntimamente ligado a la elección de Israel, vamos a ver más adelante, si tengo tiempo, que esa elección de Israel no es solamente la elección de Israel, sino que también Pablo, de una manera muy rápidamente, nos hace parte de esa elección. Quiero mostrártelo con el texto. Pero miremos lo que dice el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Recordemos, versículo 13 viene diciendo de que Rebeca tuvo dos hijos. Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. El mayor de los hijos de los mellizos era ¿quién? Esaú. Por ende, si el mayor era Esaú, ¿a quién le correspondía la primogenitura? A Esaú. Por ende, Jacob debía servir a Esaú. Sin embargo, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos aclara y nos dice que se le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Ahora, si yo soy Esaú y escucho esto de que el mayor debe servir al menor, hermanos, déjenme decirle, lo primero que haría es quejarme. Dios, estás cambiando las reglas del juego. ¿Cómo es que yo soy el mayor y ahora vos estás diciendo de que yo debo servir a mi hermano menor? Yo me quejaría, hermanos, perdón, pero me llenaría de bronca. Diría, pero este mocoso que tenemos segundos, ¿cómo es que yo voy a servirlo a él? O sea, él debe servirme a mí.
La respuesta de Dios es soberana. ¿Saben por qué el mayor sirvió al menor y por qué Dios eligió al menor? ¿Saben por qué? Porque Él quiso, hermanos. Porque Dios en su soberana voluntad quiso amar a Jacob y desechar a Esaú. En su soberana voluntad Él lo hizo. Y ahora sí, miren lo que dice, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Por favor, acompáñame en el texto. ¿Que hay injusticia en Dios? Humanamente la respuesta es sí. Humanamente la respuesta es sí, Dios es injusto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si yo soy Esaú, le diría, pero ¿cuál es el motivo? Si acabas de decir que yo no había hecho ni lo bueno ni lo malo, no había nacido ni siquiera, y vos ya dijiste que yo debía servir a mi hermano menor, ¿por qué? La respuesta la encontramos en el versículo 15. Porque él dice a Moisés, miren hermanos, por favor, observen en el texto, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. En otras palabras, te lo traduzco a siglo XXI, dialecto argentino, porque así quiero. Porque se me canta, dirían otros, porque quiero. Dios quiso tener misericordia de Jacob y quiso aborrecer a Esaú. Entonces, lo primero que debemos decir en cuanto a la elección, que la base de la elección de Dios es su soberana voluntad y su misericordia. Una vez alguien me dijo, Fernando, vos con tu doctrina de la elección te sentís muy especial, ¿no? Y yo dije, no, es todo lo contrario. En realidad no hay nada bueno en mí. Dios quiso tener misericordia. Lo segundo que debemos decir en cuanto a la doctrina de la elección se encuentra en el versículo 16. Lo que cualquier persona respondería a esto es, pero si Dios elige, ¿dónde queda entonces mi libre albedrío? ¿Dónde está mi decisión? Algunos incluso dicen, en realidad Dios tiene misericordia porque Él ve de antemano lo que vos vas a elegir. Miren lo que dice el texto. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Lo segundo que tenemos que decir es que la elección de Dios no depende de lo que vos hagas. Pero yo voy a esforzarme para que Dios me elija. Hermano, no podés. Te vas a esforzar y esforzar y esforzar y cuando tengas todo tu esfuerzo, el Señor va a decir, ¡qué inmundicia! No depende de nosotros. No depende de si querés amar más a Dios o menos a Dios. En realidad, vos no querés y no podés amar a Dios. No depende de nosotros. ¿Lo ven en el texto? Está claro. No depende del que quiere ni del que corre. ¿A qué se refiere con el hecho de correr? ¿Está hablando de una maratón? No depende del que se levanta a la mañana y sale a correr. No, hermanos, en realidad lo que significa es no depende del que quiere ni del que hace, ni por obras. No depende de tus obras. Yo quiero y hago.
ni querés, ni hacés. No depende de eso. Y nuevamente repite en el versículo 16, en la parte B, sino del que quiere tener misericordia. Ahora, seguramente estarás diciendo, pobre de aquella gente que Dios no quiere tener misericordia. ¿Qué mal habrán hecho? Pobrecitos, aquellos que este Dios, hermanos, miren qué ejemplo que Pablo nos da para hablarnos de aquellos en los cuales Dios no tiene misericordia. El ejemplo que Dios nos da por medio de la vida de Pablo es ni más ni menos que el faraón. El faraón es el prototipo de todo ser humano. Faraón es el espejo de todo ser humano. Pobre faraón, ¿sí? Faraón no solamente era rebelde a la voz de Dios, sino que se oponía a la obra de Dios. Faraón es el ejemplo de un verdadero anatema. Dios nos dice que Él ha levantado a Faraón, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Vos decís, pero ¿Dios lo levantó a Faraón? Miren, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Hermanos, Dios desechó a Faraón como desechó a Esaú. Si nosotros tuviéramos que hacer un censo en la época del Éxodo y observar quién era mejor, el pueblo de Israel o los egipcios, seguramente en la moral llegaríamos a la conclusión de que eran más merecedores de la misericordia de Dios los egipcios. Los israelitas, incluso luego de salir de la tierra de Egipto, cuando vieron que Moisés había subido al monte y no bajaba, lo primero que hicieron fue decir, hagamos un Dios. Cuando vieron que la comida escaseaba, lo primero que dijeron o lo primero que hicieron fue quejarse de Dios. Mostraron su incredulidad ante Dios. Sin embargo, Dios quiso tener misericordia de ellos. Miren qué interesante, porque ahora en el versículo 18, el apóstol Pablo nos va a mostrar a los dos pueblos, los elegidos y los que no han sido elegidos. Versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que no quiere, ¿qué hace con el que no quiere? Endurece. ¿Pero Dios puede hacer eso? ¿Dios puede endurecer? Sí, hermano, puede. Puede. Ahora, quiero que me prestes atención porque entra una parte muy buena. Esta sería la sección de preguntas retóricas del apóstol Pablo. Pablo va a salir del autor inspirado por Dios para ponerse ahora de nuestro lado como aquellos que no comprenden la doctrina y tienen alegaciones a la doctrina. Pablo se va a poner de nuestro lado y va a empezar a preguntar lo mismo que seguramente vos te estás preguntando. Versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios
Miren qué inteligente y qué interesante la pregunta. Porque ¿quién resiste su voluntad? En otras palabras, Pablo, haciendo la misma pregunta que vos y que yo haríamos, es, entonces, si Dios es el que elige, ya que Dios no ha decidido elegirme, ¿por qué Él va a juzgarme? ¿Verdad? La culpa es de Dios. Cuando yo vaya a la gloria de Dios y Dios me diga, vas a ir al infierno, yo voy a decir, Dios, no, pará. Yo no debo ir al infierno porque en realidad el que no me eligió fuiste vos. Eso es lo que Pablo está diciendo. La culpa es tuya, Señor. Para muchos de la época de Pablo y para muchos de esta época, este texto es un texto que golpea. ¿Por qué Dios entonces reprocha? ¿Quién puede resistirse a la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es la respuesta inmediata del apóstol Pablo? ¿Quién sos vos? Al contrario, versículo 20, ¿quién eres tú, oh hombre, para que le contestes a Dios? Ante el reproche, el apóstol Pablo lo que nos dice es, vos no tenés ni siquiera la opción de reprochar a Dios. En otras palabras, no sos nadie para venir a reprochar a Dios. Hermanos, somos creación, la creación reprochándole al Creador de por qué actúa como actúa. Es sin sentido, hermanos. ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldeó, por qué me hiciste así? Miren la respuesta, versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otros para uso ordinario? En otras palabras, ¿acaso Dios no puede de su creación hacer o elegir a personas para gloria y dejar a otras personas para mostrar su ira? ¿Y qué si Dios, aún dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Quiero preguntarte algo. Cuando Pablo se está refiriendo a vasos, ¿él se refiere literalmente a vasos? ¿Vasos? ¿A qué se está refiriendo? A personas. Es una alegoría, una figura retórica que Pablo está utilizando para referirse a personas. Pablo lo que nos está diciendo es que Dios en su paciencia soportó su ira para no destruirlos todavía. Pero hay vasos, hay personas que están preparadas para ser destruidas. Ahora, ¿por qué Dios no destruyó a todos los hombres que no merecen la gloria de Dios? Que no han sido elegidos soberanamente. ¿Por qué? Preguntaríamos nosotros, ¿por qué Dios directamente no separa a los elegidos y separa a los no elegidos y destruye y listo? ¿Por qué? Hermanos, el por qué es sencillamente porque Él está mostrando misericordia. Él está mostrándonos a nosotros mismos, a sus elegidos, el hecho de conocer las riquezas de su gloria. Si Dios todavía se retrasa en su venida, es porque hay mucho pueblo
que necesita escuchar su evangelio. ¿Ves por qué es importante sentir y tener el corazón de Pablo? Interesado en la predicación del evangelio para que Dios transforme el corazón de aquellos en los cuales Él desea llamar. Si Pablo no hubiera predicado el evangelio, si los apóstoles no hubieran predicado el evangelio, aquella mujer llamada Lidia, que estaba escuchando, Dios no hubiera abierto su corazón. Aunque en realidad Dios siempre lo hace, de una u otra manera, Dios siempre lo hace. Pero Dios se valió de la predicación de los apóstoles para abrir el corazón de aquella mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice el texto. Hermanos, hay muchas Lidias afuera. Hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio para que Dios abra su corazón y puedan entender y venir a vida. Hermanos, en el versículo 23 encontramos las riquezas de la gloria y de la misericordia de Dios. Dios tiene un pueblo al cual Él salvará. Ni uno se perderá. Cristo orando al Padre, capítulo 17 de Juan, dijo: Padre, ni uno de los que me diste se me perdió. Ni uno. Hermanos, nadie se perderá de los elegidos. Pero es necesario que prediquemos el evangelio. Versículo 24, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, y aquí hay una unidad, fíjense, en el primer tema, el dolor de Pablo, el segundo tema, la elección de Dios, y el tercer tema, el futuro de Israel, o quién es Israel. Hay una aclaración sumamente importante en este versículo. Versículo 24. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Hermanos, en el último tiempo, durante la guerra que se ha desatado en Medio Oriente entre Israel y los palestinos, he visto tantos cristianos hablando acerca de el pueblo de Dios. Creo que esto ya lo dije, pero lo repito, no hay problema. Oremos por el pueblo escogido de Dios. Oremos por los pobres judíos que están siendo atacados. Hermanos, yo estoy de acuerdo en que debemos orar por ellos. Debemos orar para que vengan a Cristo, para que ellos reconozcan a Cristo como el verdadero Salvador. Pero también debemos orar por los palestinos para que ellos conozcan al verdadero Mesías. Porque Dios, estoy seguro, hermanos, tiene mucho pueblo en Palestina. Antes vos y yo, voy terminando, éramos considerados enemigos. Estábamos alejados de los beneficios que Dios había dado a su pueblo. Antes vos y yo estábamos lejos de la ciudadanía
Sin embargo, Dios ha querido en su voluntad de los dos pueblos hacer uno. A nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado. Capítulo 8. A los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Dios, en su soberana voluntad, te ha llamado para salvación, para su gloria. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Por su misericordia, por su compasión. No busques mérito en el llamado de Dios. Él te llamó no porque vio algo bueno en vos, te llamó ni más ni menos que por su gracia, misericordia, compasión. Y también del pueblo judío, Dios está llamando a su pueblo. No todo Israel es israelita. No todo el que dice ser descendiente de carne de Israel es el pueblo de Dios, pero Dios tiene un remanente. Como también dice en Oseas, a vos y a mí, escuchá, esto tiene que ver con vos y conmigo. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Por eso es que nosotros podemos cantar ahora que somos no la canción, pero somos el pueblo de Dios. Cantamos ahí con Marcos Barrientos y otros, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Ahora podemos decir, somos el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. ¿Cuál es la base del hecho de que ahora soy pueblo de Dios? Su misericordia y su compasión. Antes no lo era y Él ahora me llamó a ser su pueblo. Pero miren qué hermosa poesía bíblica. No solamente ahora somos su pueblo cuando no lo éramos, sino que ahora también Oseas nos dice que somos amados por Dios cuando antes no lo éramos. ¿Ven la elección de Dios? Hermanos, Dios antes no te amaba. Antes no eras parte de su pueblo, pero en Cristo Jesús y por medio de su obra, Él te ama. Continúa diciendo, y sucederá que en aquel lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Saben por qué nos llamamos hermanos unos a otros? No porque somos una secta, hermano tal, hermano. Es porque entendemos de que somos hijos de nuestro Dios. Somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo, herederos de las promesas de Dios. Y ahora somos llamados hijos del Dios viviente. ¿Pero qué con Israel? Termino, de verdad, ya termino. ¿Pero qué con Israel? ¿Acaso Dios ya no los ama? ¿Los ha desechado absolutamente? La respuesta la tenemos en el versículo 27 y nos da el profeta Isaías cuando exclama a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, miren esto, solo el remanente será salvo. Solo el remanente, hermanos.
¿Qué es el remanente de Israel? Remanente es un pequeño grupo el cual reconoce a Cristo como el verdadero Mesías. El remanente de Israel es aquel el cual Dios en su misericordia y en su compasión ha elegido para formar un pueblo. Versículo 29, y como dijo, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no les hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hecho semejante a Gomorra. El remanente de Israel goza de las promesas de Dios y de la misericordia y de la compasión de Dios, porque Él no los ha querido dejar, no los ha abandonado. Rápidamente, aplicaciones prácticas. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto tu corazón no arde? ¿No sentís el terrible peso, la terrible tristeza de saber de que hay personas a tu alrededor que están camino al infierno? ¿Hace cuánto? En estos días era inevitable, yo soy medio hipocondríaco, pero cuando estaba en el médico empezamos a hablar un poco y le conté de un compañero mío, Ezequiel, hace algunos meses falleció. Le digo, tengo un compañero que tuvo un cáncer y me dijo el médico, mirá, tenemos que hacer rápidamente un estudio, y mi mente voló. Pero al lado mío, después, detrás donde yo había salido, había un muchacho el cual hace tiempo le habían detectado cáncer, muy joven. A veces nosotros los jóvenes estamos peor que los más adultos, ¿no? Porque creemos que somos eternos. El cáncer le da a los viejitos, los que mueren son los viejos, nosotros los jóvenes somos eternos. Este joven era joven de verdad. Estaba literalmente avanzado. Cuando estaba volviendo en la moto, pensaba en ese joven. Pensaba en mi compañero, en Ezequiel. Ezequiel, antes de morir, él fue sedado. Él sabía que luego de la sedación todo se terminaba, se despidió de su hijo de 9 años, Francisco, de su esposa. Pero cuando Rubén, mi jefe, nos contaba que él estuvo en ese día, que él se estaba despidiendo, Ezequiel estaba confiado de que él estaba yendo a la gloria, entrando por las puertas del cielo. Confiado. Pero pensaba cuando venía en Ezequiel y en este joven, la diferencia, hermanos, de tener esperanza y de no tenerla. Necesitamos tener compasión por aquellas personas que necesitan oír del Evangelio de Cristo. Debemos también orar para que Dios lleve a su pueblo el Evangelio por medio de nosotros. Hace un tiempo vengo diciendo, estoy aterrado al ver
que en las iglesias evangélicas se han terminado los misioneros, a excepción de nuestra iglesia, ¿no? Pero ya no nos queremos involucrar en la obra. Los jóvenes ahora están más interesados en terminar su carrera, en hacer su vida, en tener su título, tener su casa, tener su auto, y cuando llegan a tener todo eso se dan cuenta que no tienen nada. Vacíos. Extraño tanto ver en la época de seminario, pero Fernando, era un seminario pentecostal, sí, pero tengo que serte sincero, lo extraño ver a jóvenes diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya no hay. Ya no hay gente que se duele. Hace poco conté una chica, una mujer, compañera del seminario, me escribió y se estaba yendo a Marruecos a predicar, un país 99% musulmán, dejando su casa, dejando su comodidad, dejando su vida para ir a predicar el Evangelio. Tuve amigos que predicaron el Evangelio en lugares sumamente cerrados, en India. Tuve un amigo que me contó durante 5 años viviendo en una ciudad para que una persona pueda conocer a Cristo. Años. Una persona, hermanos. Si vos le preguntaras a esa persona, a ese matrimonio, si valió la pena, una persona te dirían, Fernando, valió la pena. Alguien conoció a Cristo, una persona. Debemos orar por aquellas personas que no conocen a Cristo y orar para que Dios levante más hombres y mujeres que prediquen el Evangelio. Lo segundo, debemos ser humildes ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, entonces decí amén. Porque no es un invento, hermanos, está ahí. Si la palabra de Dios te dice que Dios quiere tener compasión del que quiere tener compasión, entonces dale gracias a Dios y decís, Señor, gracias porque no merecía tu compasión, no merecía tu misericordia, pero hoy por gracia estoy aquí. Tercero, último. Sentite en la dicha de ser llamado pueblo de Dios. Hermanos, ser parte del pueblo de Dios no debe ser jamás un peso para nosotros. Somos el pueblo de Dios porque Él nos amó cuando no éramos amados. Otra vez tengo que ir a la iglesia y verle la cara a aquel. Ay, por favor. La cara de Él, por gracia, fue salvada igual que la tuya. Y sos parte de su familia. Así que Lola, hermano. Pero no me cae tan bien. Bueno, te tendrá que empezar a caer bien porque vas a pasar la eternidad con Él. Sos parte de un pueblo. Somos llamados por Dios.
¿Vas a recordar esto esta semana? ¿Vas a orar con un corazón contrito, con dolor por aquellos que no conocen a Cristo? Pero no solamente vas a orar, sino que también vas a estar constantemente pendiente para predicarles de Cristo. Vas a dejar de luchar con el cómo o no es Dios. Vas a tener una actitud de humildad, de decirle, Señor, si vos quisiste tener misericordia de mí, gloria a Dios, gloria a vos. Si vos querés tener misericordia de las demás personas, gloria también a vos. Y vas a empezar a disfrutar de ser parte del pueblo de Dios, amado por Dios, llamado por Dios. Eso es lo que espero que esta semana ocurra. ¿Oramos?